El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Bienvenidos. Bien, a esta hora estamos en comunicación con el doctor Ángel Delgado Silva, abogado constitucionalista, docente universitario, entre otras responsabilidades que asume en nuestro país, analista político también. Doctor Ángel Delgado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muy agradecido por la entrevista, un gran saludo a ustedes en la producción y por cierto a todos los amigos que lo están escuchando a través de esta red en todos los rincones de la República. Muchas gracias y a la orden. Bien, empecemos con el tema de la coyuntura política cada vez más controvertido acá en el Perú, caracterizado por los escándalos que se señala a través de actos de corrupción del primer mandatario, sus familiares, amigos, la intransigencia de sectores también de la derecha en el Congreso de la República, etcétera. Hay un tipo de enfrentamiento que está llevando ya a lo más alto, digamos así, de la poca gobernabilidad que tenemos como país. ¿Qué opinión le merece esto? Bien, me parece que para efectos didácticos y de comprender las cosas hay que hacer algunas precisiones. Ve usted, la coyuntura política actual, curiosamente, se ha vaciado de política en forma extraordinaria. Es una coyuntura antipolítica y en el vacío son los temas judiciales, las acciones de la Fiscalía, de la Policía, las que están ocupando el espacio vacío. Y la verdad, no es propio hablar de enfrentamiento cuando la justicia actúa, salvo que tengamos la hipótesis de que la Fiscalía se convierte en un espolón, como en otro tiempo ha sido, del poder político, cosa que la verdad yo creo que en esta oportunidad no sucede. La Fiscalía está haciendo su trabajo a partir de haber detectado un conjunto de actos y de hechos irregulares de naturaleza delictiva, y en la medida que personas vinculadas al círculo íntimo de Pedro Castillo, del presidente de la República, hacen declaraciones, dan testimonios, prestan colaboración, evidentemente la responsabilidad penal de Pedro Castillo se hace cada vez más evidente. Pero yo quiero aquí señalar, en aras a la verdad y a la claridad, de que esas acciones no son políticas, son acciones propias de la justicia. No cometamos el error de politizar, como se hizo en los tiempos de Lagarto Vizcarra, las acciones judiciales, las investigaciones de la Fiscalía, porque eso significaría que el señor Castillo tendría razón cuando a través de sus abogados y los ministros que lo defienden dicen que hay una persecución política y que la Fiscalía, la señora Patricia Benavides, sería parte de este complot golpista contra Pedro Castillo. Afirmaciones que no tienen fundamento y que yo rechazo. Pero creo que entonces valga la pregunta suya para hacer esta aclaración. Una coyuntura política donde ya no se discuten los temas políticos, ni siquiera el tema de la Asamblea Constituyente, una nueva constitución, mucho menos el tema de una segunda reforma agraria, el tema de la masificación del gas, el tema del costo de vida. Esos temas están ausentes, los temas propiamente políticos, y es una coyuntura en la cual los temas penales lo han invadido todo, lo cual revela, por cierto, la gravedad del momento que estamos pasando. Pero creo que es importante hacer esta distinción para que nos entendamos todos. Ahora, dentro de ese marco, se han realizado unas acciones en el BRAE, y les traigo a relación con ello en el sentido de que hay 2 bajas de soldados peruanos y no se han dado más detalles, más lo que hoy día todos hemos conocido justamente es la renuncia del ministro de defensa, ¿no? De defensa, José Luis Gaviria, ¿no? Y que en las entrevistas hablaba del éxito del accionar de las Fuerzas Armadas. Se le preguntó sobre de qué columna hablábamos, de parte de Sendero Luminoso, etcétera, y él al final no decía que era un tema secreto que se está trabajando a nivel de inteligencia, pero
y esto ya quedó en el aire, y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Porque se supone que es el ministro el que maneja la cuestión política de estas consecuencias, ¿no? Inclusive debería manejar información del accionar militar en el BRAE, ¿no? Ve usted, es una excelente pregunta la que usted hace, y yo comparto algunas sospechas. Lo que se ha dicho oficialmente es que el ministro estaría renunciando al haberse detectado que familiares cercanos suyos están trabajando en el Estado, lo cual marca una incompatibilidad, ¿no? Pero yo soy de los que creo de que ese tema, siendo importante y estando consignado en la ley, no es decisivo para la salida del señor Gavidia, creo yo. Yo también creo lo mismo. Así es. Entonces vamos a desarrollar la hipótesis, que es hipótesis, no tengo ninguna confirmación, claro, pero creo que el señor Gavidia es un personaje que evidentemente tiene problemas con sus iguales en la Marina del Perú. Es un personaje que se vincula con Castillo por grados de paisanaje. Él también es cajamarquino, creo que chotano incluso. Entonces es un personaje que tiene, desde el punto de los principios, cierta laxitud, y no ha tenido mayor empacho de comprometer su trayectoria con Castillo, cosa que le ha valido el repudio de los almirantes, de sus iguales, que están en contra de que haya asumido el ministerio. Pero vea usted, yo creo que con todo eso, el señor Gavidia es un hombre que se ha formado en los institutos armados en la Marina de Guerra del Perú, es un hombre que ha bebido el espíritu de Grau y de los mártires, incluso de la Marina, que han dado su vida en la lucha contra el terrorismo. Y por esa razón, por más amigo de Castillo, por más paisano de Castillo que sea, es un hombre que no permitiría, lo digo ya en pasado, que digamos desde el gobierno se proteja, se esconda alguna acción terrorista, máxime cuando se ha causado 2 víctimas en el Ejército Nacional. Esto entonces podría ser, y esta es la hipótesis, que para algunos, ¿no?, la presencia de Gavidia sea un obstáculo, si es que tenemos en cuenta lo que se dijo durante la época de la campaña electoral, que una de las fuentes de financiación de la campaña de Castillo era el BRAE, justamente donde operan los quistes palominos, y donde, por otro lado, hubo varios reportajes donde se demostraban vínculos de distintos personajes vinculados a Castillo y sobre todo a Perú Libre, que habrían tenido contactos con este accionar, con este remanente terrorista vinculado el día de hoy al narcotráfico. Por eso, en condiciones en que, por ejemplo, hay una actitud por parte del gobierno, a través del propio Castillo, de sus ministros, de llamar a Palacio a distintos grupos con el indudable objeto de crear una opinión pública que le permita resistir a lo que él considera son accionarios por parte de los golpistas. Estos llamados, vea usted, pueden significar que esta gente que posee armas y que no ha renunciado a sus convicciones marxistas, leninistas, maoístas, porque los hemos escuchado en determinados videos, pueda pues prestar su colaboración a lo que ellos llaman una causa de resistencia de la voluntad popular y defender a Pedro Castillo. Si fuera así, entonces el señor Gavidia, que por cierto es un personaje controvertido, no lo quiero yo defender, pero creo que en ningún caso él estaría dispuesto a prestarse a un juego que le llevaría a traicionar todo aquello que aprendió en la escuela de guerra de la Marina y las enseñanzas y el legado de Miguel Grau. Entonces, creo que aprovechando la situación del escándalo por los parientes que se han encontrado trabajando en el Estado, se le ha dado de baja, para quizá poner a una persona más condescendiente que pueda pues tener una actitud, en fin, un manejo distinto de la problemática de la violencia terrorista y el narcotráfico que opera en esa parte del país. Pero repito, esto es solamente una hipótesis, no estoy haciendo afirmaciones. Me parece un poco raro que solamente las razones de incompatibilidad y de parientes en el Estado hayan sido la única causa que explica la salida de un ministro que, por cierto, manejaba un sector importante, al haber sido miembro de la Marina, se vinculaba pues con las Fuerzas Armadas en su conjunto de una manera privilegiada, y por otro lado, bien usted, era un ministro que le había agarrado el gusto
porque si bien no era muy elocuente y era torpe y a veces brusco en sus declaraciones, le encantaba la cámara, le encantaban las declaraciones, él era uno de los alfiles, no tan elocuente como Salas, por cierto, pero que estaba ahí dando lo suyo cuando le preguntaban de cosas más allá, incluso de su sector. Entonces, que haya salido sorpresivamente en un momento importante como es la lucha en el BRAE contra el terrorismo y el narcotráfico, resulta problemático si no sospechoso. Dentro de esa hipótesis, estimado Ángel Delgado, se podría pensar también de que hay un pretexto, digamos así, entre comillas, capturar a los Quispe Palomino, a lo que queda, porque estaríamos hablando de que él sería, pues, digamos, el capo de capos del narcotráfico en el BRAE, y a mi modo de ver, humildemente creo que no es así. El tema es, liquidando a los Quispe Palomino, ¿quién entra a tener el control del manejo de la droga en el BRAE, ¿no? Esa es una hipótesis que yo tengo sobre ese tema, porque usted recordará en la época de Vladimiro Montesinos, estaban pues los cárteles de la selva, pues el Vaticano, entre otra gente más, que de un plumazo los barrieron y después entraron a controlar malos elementos de las Fuerzas Armadas en la zona de la selva, ¿no? Porque al final de cuentas acá nunca ha desaparecido y nadie sabe hasta ahora quiénes son los capos de la droga. Sí. Puede ser que se quiera matar a un rey desprestigiado para poner a otro. Yo no niego esa posibilidad. Esa posibilidad, ¿no? Pero también la posibilidad cabe que los Quispe Palomino, si fuera cierto que tuvo relaciones con Perú Libre y con el propio Castillo y con algunos de sus ministros y gente allegada, entonces no habría intención de liquidarlo. Y esta acción del ejército, donde mueren 2 efectivos de nuestras Fuerzas Armadas, podría lugar a una acción que quizás para algunos no sea de interés, y mejor tener la cosa controlada. Y claro, ahí el señor Gavidia no le sirve, porque su formación militar, claro, etcétera, no es una persona, pues, mire, Gavidia puede ser cualquier cosa, pero no va a ser pues una persona que ampare a los delincuentes terroristas. No creo que llegue a ese extremo. Claro, pero Ángel, pero hay una cosa, pero también podría pensarse de que los Quispe Palomino, digamos, se han quedado en la ortodoxia, y hay un sector fuerte Movadef que quiere, digamos, copar parte del Estado porque le es más fácil en estos momentos, y simplemente pensar de que puede haber ahí un rompimiento casi total, ¿no? Por eso de este accionar, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo, eso también puede ser, y en ambos casos, ve usted, el señor Gaviria le resultaba incómodo, quieren poner una persona, vamos a ver a quién nombran, hay más que ver, profesional con de esos objetivos. Bien, cambiando de tema. Ser, claro que sí. Cambiando de tema, Ángel Delgado Silva, hay una situación que verdaderamente me ha llamado la atención, y creo que a la opinión pública y aprovechando las redes de comunicación regional que tenemos a nivel nacional, que es un problema de la falta de información, y es en tema al problema del SUNEDO. Se ha hablado acá de una reforma universitaria que pretende ser liquidada por el Congreso. Han recurrido al Poder Judicial diciendo de que esa ley no se puede aplicar. Hoy día ha salido un comunicado en diferentes medios y ante a la opinión pública diciendo que la Universidad de San Marcos, como también la Universidad Católica, que son las más antiguas, digamos así, tienen que respetar la decisión del Poder Judicial, a pesar que hay una ley aprobada en el Congreso. Ahí también se genera otra confrontación. Pero yo quiero partir de algo, mi estimado Ángel Delgado, y es lo referente a que ¿ha habido o no ha habido con el SUNEDO una reforma universitaria? Porque una cosa es cerrar a las universidades que no tienen posibilidades de competir, digamos, en el mercado educativo, y otra cosa es una reforma universitaria, ¿no? ¿De qué cosa estamos hablando? Mire, la verdad es que la aprobación de esta ley se dio en circunstancias en las cuales había escándalos con algunas universidades, garaje, farsas de universidad, caricaturas de universidad, y entonces generó un estado de ánimo
que favoreció una ley que desde el punto de vista de la Constitución la vulneraba absolutamente en su artículo 18, porque las universidades son autónomas y si a alguien no le gusta, adelante, que cambie la Constitución y estamos todos tranquilos. Yo soy de los que creo que SUNEDU ha sido una institución que puede haber cumplido una labor en cerrar esas universidades garaje, le voy a dar ese mérito, que además, por cierto, nadie en su sano juicio las puede defender, salvo los delincuentes que están ahí metidos. Y en segundo lugar, ha puesto sobre el tapete un tema que yo sí considero importante, que es la calidad de la educación universitaria, que tiene que ser excelente. Pero la lucha por la calidad de la educación universitaria no tiene que ser incompatible, vea usted, con la autonomía que gozan las universidades. Porque con esa lógica alguien me puede decir, sí, yo quiero mejorar la excelencia también en la gestión de los gobiernos locales, y para eso les quito la autonomía, y a partir de un momento determinado, desde la PCM o el Ministerio de, qué sé yo, del Interior o de Economía, yo voy a dirigir las políticas que tienen que hacer las municipalidades para que cumplan su objetivo, y para eso le quito la capacidad autonómica que la Constitución le señala. Yo creo en verdad que la ley que se ha aprobado por el Congreso es una ley legítima, es una ley que está dentro del marco constitucional, porque el Congreso de la República, que creó mediante una ley a SUNEDU, la creó dentro de la ley universitaria, tiene todas las potestades, no hay ningún obstáculo para que esa ley pueda ser modificada por otra ley que se aprueba además de acuerdo a un procedimiento que no puede ser objetado, y que además incluso el señor Castillo la observó, y el Congreso de la República, a través de un mecanismo y un voto de insistencia mayoritario, la ratifica y la promulga a través de los miembros a través del presidenta del Congreso de la República. Entonces estamos ante una ley aprobada, y eso en el Estado de hecho tiene que respetarse si es que queremos ser fieles al mandato de la Constitución. Lo que resulta inaceptable, vea usted, es que no es el Poder Judicial, es que una jueza provisional, es decir, una persona que no pertenece a la carrera judicial, sino que tiene su estudio abierto o trabaja en cualquier otro lugar, sea llamada en su calidad de suplente o supernumeraria para cubrir una vacante. Como sucede incluso, supongo yo, en las empresas periodísticas, hay un personal de planta y en algunos momentos te falta y se necesita, se llama a algunas personas para que sustituyan en algunas funciones. Que evidentemente los jueces supernumerarios son los que mantienen el despacho y hacen las cosas de mero trámite, pero a ningún juez supernumerario de verdad se le puede ocurrir, ¿no?, apenas 3 días de haber llegado al cargo, firmar un mamotreto de 60 y tantas páginas, que estoy seguro que ni siquiera lo ha hecho, ni lo ha entendido, o lo ha leído con la justa, y le ordena al Congreso de la República que se suspenda el proceso legislativo, cuando la legislación, el poder legislativo, es el otro nombre que tiene el Congreso, porque la función principal del Congreso, para eso existe en todas partes del mundo, es producir leyes. Si la ley no le gusta a los señores de SUNEDU y a los caviares que están detrás, ellos tienen una herramienta que la Constitución le provee, que se llama la demanda de inconstitucionalidad, que se presenta ¿ante quién? Ante el Tribunal Constitucional. Pero como el Tribunal Constitucional ha sido rescatado de las manos caviares y ahora no tienen la mayoría que tenían antes, ese tribunal que justificó el golpe de Vizcarra hizo 1000 tropelías, que podemos hablar después, entonces han recurrido a este mecanismo tramposo que me hace a mí recordar los tiempos del señor Orellana. ¿Se acuerda usted de Orellana? Claro que sí. Bueno, ese señor que usaba a los jueces, ¿no?, para robar propiedades a través de sentencias y medidas judiciales, delinquía. O sea, él no usaba pistolas, él usaba resoluciones judiciales. A nivel nacional. De la misma manera. A nivel nacional se movía. De la misma manera, la gente de SUNEDU, ¿no?, está haciendo que una jueza provisional impida el cumplimiento de una ley dada por el Congreso de la República, que se supone, de acuerdo a la expresa la voluntad general del país. Eso es inaceptable, pero ya está sucediendo en otros casos, como por ejemplo el nombramiento del fiscal, porque al sindicato de trabajadores y burócratas de la Defensoría no le gusta, no quiere que el Congreso elija al defensor del pueblo.
Entonces, ¿cómo puede ser que mañana el Congreso de la República no va a querer que elijan pues a parlamentarios? Y de repente, no sé si hay un sindicato en el Palacio de Gobierno que querrá que no elijan al presidente. ¿Se da cuenta usted de la barbaridad que estamos hablando? Esas cosas se están permitiendo. Esa es la campaña montada con millones y millones de soles, porque hay intereses económicos detrás de SUNEDU. Además, SUNEDU es un aparato del Estado, ¿o no? Claro. Es como cualquier ministerio, como cualquier dependencia. Y creada por una ley. La pregunta es, ¿un organismo del Estado tiene derechos fundamentales, que son los que se definen a través del amparo? El amparo sirve para defender nuestro derecho a la libertad, a la propiedad, los derechos de usted, mío, de los ciudadanos, pero no de los aparatos públicos. ¿De cuándo acá un aparato del Estado, ¿no?, que es un organismo al servicio de la población, puede impugnar, porque lo ha hecho SUNEDU, ese es el gran problema, puede impugnar una decisión de un órgano soberano como es el Congreso de la República? O sea, todo de cabeza. Es inaceptable esta campaña que solamente se mantiene por los intereses políticos de ciertos sectores y un respaldo económico enorme de cierta banca que quiere aprovechar SUNEDU para poder copar las universidades, ¿no? Me refiero al grupo Intercop, tal como se conoce públicamente. Entonces, estas cosas hay que decirlas con toda claridad, porque bajo la retórica de la reforma universitaria, aquí se quiere vender, pues, gato por liebre. Y eso, o sea, en conclusión, para Ángel Delgado, no existe ninguna reforma universitaria desde que apareció el SUNEDU. Bueno, ya, pero... Porque cerrar locales no significa reforma, pues, ¿no? Bueno, mire, no quiero yo hacer de las palabras unos íconos inaceptables. Ya, yo le estoy reconociendo a SUNEDU algunas cosas, pero la ley que estamos hablando no elimina SUNEDU, ¿ve usted? Es una ley que tiene 2 artículos. Primer artículo, SUNEDU deja de ser una dependencia del gobierno central, un aparato, un apéndice del Ministerio de Educación, y se convierte en una instancia independiente como es el Banco Central de Reserva, como es el Jurado Nacional de Elecciones, tiene ese estatus de organismo constitucionalmente independiente. Y en segundo lugar, ¿no?, si es un órgano multisectorial, ¿cómo se conforma su directorio? En lugar que los 7 miembros del comité directivo sean nombrados por el gobierno, llámese Ministerio del Interior, PCM, Presidente de la República, se nombra de manera tripartita 3 representantes del gobierno central, del Ministerio de Educación, como corresponde, porque tiene que ver el gobierno en la materia educativa universitaria, 3 representantes de las universidades, 2 públicas, 1 privada, y un representante de los colegios profesionales a nombre de los egresados que, de acuerdo a la lógica de la autonomía, tienen también que ver en el funcionamiento de estos organismos que, repito, las universidades son entidades autónomas. Si no les gusta, eliminen y todos felices, y entonces la educación universitaria se convertirá en un capítulo más, en un apéndice del Ministerio de Educación. Ese ministerio que no puede con la educación primaria y que no puede con la educación secundaria, ese ministerio es el que tiene que ahora controlar, administrar, dirigir la educación superior. Eso, como usted compra, es inaceptable, es una farsa que no podemos permitir los peruanos de buena voluntad. Aprovechando tu especialidad como constitucionalista, a ver, quisiera que me corrijas o estoy equivocado o no te planteo bien este tema. A ver, se presenta la acción de amparo sobre la ley de SUNEDU cuando esté en la Comisión de Educación, ¿no es cierto? Antes que sea ley. Antes que sea ley. Antes que sea ley. Es una buena pregunta. Así es. La pregunta es la siguiente. Eso significa, si mañana más tarde el Congreso, en la Comisión de Trabajo, estarían aprobando leyes que, por decirte, ya no reconocen la estabilidad laboral o otros derechos de los trabajadores, y la CGTP presenta una acción de amparo y el Congreso apruebe esa ley, prácticamente la acción de amparo vía Poder Judicial la paralizaría, o sea, no siendo todavía ley. Esa es la pregunta, y te pongo el ejemplo de la CGTP porque hay miles de ejemplos que en las comisiones se discuten y que de repente afectan los intereses de alguien y recurre al Poder Judicial y ya prácticamente eso muere en la comisión de
¿Cómo interpretar ese papel de la comisión? Es una muy buena pregunta. Fíjate, el amparo se presenta contra un acto lesivo que se producido y también contra la amenaza de un acto lesivo. O sea, puede haber un amparo preventivo, un amparo que pretende evitar una amenaza de afectación a un derecho constitucional. Pero el proceso legislativo, vea usted, ¿no? No termina hasta que se vota. Claro. Y todos sabemos que los proyectos de ley que se presentan van a ser viendo modificados y al final hay una votación que puede incluso hasta no salir. Querer impedir la discusión, la presentación de un proyecto, por más desbaratado que sea, en su etapa de gestación, es producir un aborto inaceptable. Cuando la ley sale finalmente y vulnera algún derecho constitucional, los trabajadores, la CGTP, tienen todo el derecho de ir al Tribunal Constitucional y plantear que se está violando pues los derechos constitucionales de la sindicalización, el derecho de huelga, el derecho a la negociación colectiva, etcétera, etcétera. Ahí está. Pero en el camino no se estila, porque el Congreso está trabajando dentro de sus facultades regulares. No se puede decir que el Congreso, cuando plantea una ley, por ejemplo, para regular la estabilidad laboral, está pues buscando perjudicar directamente a los trabajadores, porque entonces no se podría hacer nada. El problema hay que ver el producto final. Si el producto final es una regulación razonable, donde por ejemplo pues hay una limitación para que no haya abusos en la aplicación de la estabilidad, entonces es una norma razonable, pero eso se sabe cuándo, al final. Claro. No se sabe al comienzo. O sea, ya cuando entonces, es ley, aquí, ya es cuando es ley. Cuando es ley, sí. Correcto. Pero hay una cosa aquí hay una cosa más grave, y vale la pregunta. Esta demanda se presentó mientras estaba iniciándose el proceso legislativo. Y entonces la demanda, que yo le he leído, dice que se deje, que se impida que se discutan los proyectos número 101, 102, 103, 100, porque eran no uno, sino 4 o 5 proyectos parecidos, ¿te das cuenta? Correcto. Entonces, bajo esa lógica, ya, ahora, ¿pero qué cosa ha pasado? Como seguramente los de SUNEDO y los caviares que están detrás no encontraron un juez provisional para estos efectos, cuando lo encontraron, ya se había producido la ley ya estaba aprobada, y en consecuencia, para la acción de amparo, cuando ya se produjo la conclusión de un hecho, ya no procede el amparo, porque el amparo, mira tú, tiene un efecto restaurador. Si mañana, por ejemplo, yo quiero defender una propiedad, ¿no? que no sea derrumbada por la municipalidad, ¿no? Y si mañana mi amparo se presenta o se resuelve cuando ya se derrumbó, ese amparo se declara improcedente por lo que se conoce con el nombre técnico de sustracción de la materia. Ya no hay materia, porque si se produjo la destrucción, lo que tiene que hacer usted, señor, es ya demandar los daños y perjuicios por haber hecho un derrumbe ilegal, qué sé yo, ¿no? Pero no se puede ya restaurar, porque no es posible pues, volver a la situación anterior. Entonces, si ya se promulgó la ley por el Congreso de la República, cuando sale esta sentencia de esta jueza provisional, ya la jueza no podía pronunciarse sobre, es increíble, la sentencia está haciendo referencia a los proyectos de ley que se presentaron a eso lo que iba, a eso, noviembre del año pasado. Claro, a eso es lo que iba. Se ha pronunciado en relación a algo que estaba en la comisión, no cuando estaba en comisión todavía. Claro, estaba en comisión. Claro. Entonces, pues ya se convirtió en ley, entonces la ley ya no se puede, pues, o sea, el enfoque ya está fuera. O sea, ese amparo, que primero yo creo que es ilícito porque nadie puede impedir el funcionamiento de otro órgano, de un órgano constitucional como es el Congreso de la República, tampoco tenía como objeto que no se discutan los proyectos de ley, pero ya esos proyectos se habían desaparecido y se habían convertido en una ley aprobada. Y entonces para eso es que se inventaron los tribunales constitucionales en todo el mundo. Por supuesto. Esa es la razón de ser, o sea, no es que la gente quede indefensión, sino que hay un mecanismo que se llama demanda de inconstitucionalidad, que la pueden presentar un grupo de congresistas, la puede presentar el gobierno, si quiere presentarlo, hasta 5.000 ciudadanos. Correcto. Y entonces ahí el TC dirá, pues, si la norma es constitucional o no. Muy bien, pero Ángel. Aquí, con una medida cautelar, con una medida de una jueza provisional, se quiere impedir el cumplimiento de una ley. Así y peor aún, se quiere dejar sin chamba ¿a quién? Al Tribunal Constitucional. Por supuesto. Muchas gracias, Ángel Delgado. Creo que la verdad, este tema lo he escuchado desde que empezó el debate, no lo entendía.
No lo entendía porque se hablaba de reforma universitaria, de cambios, se hablaba de que hay que respetar la decisión del Poder Judicial. Yo personalmente pensé que había llegado a una instancia superior de pronunciamiento del Poder Judicial. Lo que tú nos explicas, pues, demuestra pues que no tiene ningún sustento, en este caso legal, y bueno, que el Tribunal Constitucional lo resuelva, ¿no? Así es. Mira Al tú final. cómo se miente, y la verdad que importante en medios como ustedes, al cual yo saludo de veras, que nos permite, lo que no nos permiten otros, decir estas cosas que se pueden comprobar. Así es. Si yo miento, me remito a los hechos, al expediente, y ustedes van a ver que lo que estoy diciendo es exacto. Sin embargo, los grandes medios ocultan, distorsionan Totalmente. el Poder Judicial. Mentira, la verdad que es inaceptable, y yo estoy profundamente indignado, y te agradezco mucho de veras que hayamos podido conversar sobre este tema, y estoy dispuesto a hacerlo con mayor detalle y precisión para que los amigos que nos escuchan en todo el país tengan una opinión cabal, exacta y no distorsionada de este tema tan importante como es la educación universitaria. Muchas gracias a Ángel Delgado Muchas gracias Silva. a ti, muy amable, Correcto. de veras, muy Saludo. contento por la entrevista. Un saludo. Gracias. Bien. El análisis político. La entrevista de la semana. La información contada de manera diferente en Hora de Cambio.